Tenga un cordial saludo, profesor. En esta ocasión estamos reunidos para debatir el caso de legítima defensa plasmado en la actividad número 4, la valoración de la acción jurídica del abogado responsable del segundo semestre de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Como integrantes de este interesante debate están los estudiantes Gonzalo Sandoval y Johnny Zúñiga, quienes están a favor de la legítima defensa del señor Juan. Entonces, en primera instancia, queremos ver la intervención del señor Gonzalo Sandoval referente al caso que está plasmado en esta actividad. Bueno, compañeros, buenas noches a todos. Cuando hablamos del caso de José y Juan, es fundamental entender el papel que juega la confidencialidad y la lealtad de la defensa legal. Considero que José siempre actuó en el mejor interés de Juan, mantuvo toda la información confidencial y usó toda su experiencia para conseguir el mejor resultado posible. Un abogado tiene un deber ético muy claro: defender a su cliente con todos los medios legales que tenga a su alcance, y eso incluye presentar pruebas y argumentos que puedan demostrar la inocencia o justificar las acciones del defendido. En este caso, José no inventó pruebas ni manipuló nada, simplemente usó las pruebas que tenía para construir una defensa sólida basada en la legítima defensa. Es un concepto legal y perfectamente válido y reconocido. Lo importante aquí es entender que la ética del abogado no se trata de decidir si su cliente es bueno o malo desde un punto de vista moral. Es garantizar que el proceso sea legal y justo y que los derechos del cliente estén protegidos en todo momento. José mostró un compromiso inquebrantable con estos principios éticos, y gracias a eso el juez pudo tomar una decisión informada y justa. Este caso es un claro ejemplo de cómo la abogacía, cuando se ejerce con ética y responsabilidad, es una herramienta esencial para la administración de justicia, porque asegura que todos tengan un juicio justo, sin importar la opinión pública o prejuicios. En conclusión, yo considero que el abogado actuó bajo todos los parámetros éticos establecidos. De acuerdo a la opinión del señor Zúñiga, ¿cuál sería su intervención? Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Yo me encuentro a favor de el abogado en su línea ética, ya que él en ningún momento falsificó o fabricó ningún tipo de prueba para favorecer a su cliente, a su defendido. Por el contrario, hizo uso de las pruebas que fueron recolectadas por el personal idóneo para hacerlo, que todos estos elementos materiales de prueba son fehacientes, tanto los materiales como los testimoniales de las personas que fueron testigos de este hecho, lo cual llevó al juez a dictar que no había responsabilidad para esta persona, para Juan, en el uso de la legítima defensa al una persona irrumpir en su hogar. Tenemos claro que el hogar es donde está nuestra familia. Al ver la amenaza tan grande de un intruso, él decide actuar. Entonces se dice que esto es una respuesta necesaria ante un ataque atípico, lo cual genera una ausencia de responsabilidad penal para Juan, ya que actuó como debía. Para el juez, motivos razonables para que él temiera por su seguridad y actuara de esta manera. Entonces tenemos que el abogado actuó éticamente de una forma formidable, ya que pudo hacer que su cliente saliera eximido de esta responsabilidad. Correcto, muchas gracias, señor Zúñiga. Y en cuanto a los que están en contra de la legítima defensa del señor Juan, encontramos a el señor William Inguilán. William, ¿cuál es su opinión acerca de
este caso. Muy buenas noches. Si bien el abogado José cumplió con su deber profesional de ejercer la defensa de su representado, es pertinente señalar la presencia de posibles actuaciones éticamente cuestionables que no deben ser desestimadas, aun cuando el caso en cuestión carece de elementos fácticos precisos que permitan una comprensión detallada de los hechos. Se pueden advertir las siguientes observaciones. Bueno, en primer lugar, existirían indicios de una posible manipulación de testigos. Se presume que el abogado José podría haber influido en las declaraciones testimoniales con el fin de favorecer la estrategia de defensa de su cliente, el señor Juan. Aunque tal conducta no ha sido debidamente aprobada, de confirmarse, constituiría una infracción a los principios de ética profesional que rigen la práctica del derecho. En segundo término, se advierte a la omisión en la consideración de alternativas legales menos lesivas. El abogado no habría expuesto opciones jurídicas que permitieran a su defendido afrontar la situación sin recurrir al uso de la fuerza letal. En contravención con lo dispuesto en la normativa aplicable, asimismo la defensa argumental presentada no logró acreditar de manera suficiente que la conducta del imputado se enmarcaba dentro de los parámetros de una legítima defensa necesaria, proporcional y no excesiva. Muchas gracias, William. Y por última intervención tenemos la opinión de la señorita María Luisa Antequera. Buenas noches, compañeros, profesor. En primer lugar, cabe invocar lo dispuesto por el artículo 32, inciso 6 del Código Penal, el cual establece que se exime de responsabilidad penal a quien actúe en legítima defensa, es decir, para proteger un derecho propio o de un tercero frente a una agresión injusta, actual o inminente, siempre que la respuesta sea proporcional al ataque recibido. Desde una perspectiva ética, en el ejercicio de la defensa legal, se espera que se evalúen todas las alternativas posibles con el objetivo de minimizar el daño. Cuando un abogado privilegia exclusivamente la estrategia legal en detrimento de los principios éticos, puede generarse una percepción negativa sobre la administración de justicia, lo que resulta particularmente preocupante, ya que compromete la confianza pública en la integridad de la profesión jurídica. En esencial, reconocer que si bien el abogado tiene la obligación de asegurar una defensa efectiva para su cliente, como se logró demostrar en el caso del abogado José en representación del señor Juan, esta labor no puede contraponerse a los principios éticos fundamentales que rigen en el ejercicio de la profesión. Una estrategia jurídica adecuada debe estar siempre alineada con la verdad y con el respeto irrestricto por las normas éticas de la abogacía. Por estas razones, se puede sostener que aunque José cumplió formalmente con su deber legal, ciertos aspectos de su actuación podrían ser considerados éticamente cuestionables. Esto abre un debate relevante sobre los límites entre las estrategias legal y la ética profesional y plantea la necesidad de reflexionar sobre el equilibrio entre ambos elementos en el ejercicio del derecho. Muchas gracias. Gracias a ustedes, señorita María Luisa. Por último, está mi intervención. Mi nombre es Rafael Andrade y después de haber escuchado los argumentos de cada uno de los compañeros, tanto los que están a favor de la legítima defensa como los que están en contra, yo como el quinto integrante y que actúo como árbitro en este litigio, considero que estoy a favor de la legítima defensa del señor Juan, teniendo en cuenta que actuó de forma legítima ante una inminente amenaza de su integridad y la integridad de su familia, así como también la práctica de la violencia para la protección de su bien jurídico. Así como anteriormente lo había citado la compañera, el soporte jurídico para este análisis está consagrado en el artículo 32, numeral 6 del Código Penal, Ley 599 del 2000. A partir de este soporte jurídico podemos analizar 1. La necesidad de la defensa que tuvo el señor Juan al ver que su seguridad y la de su familia estaba amenazada por un intruso que irrumpió en su domicilio. 2.
la defensa de un derecho propio, enfatizando que el señor Juan justifica su accionar debido a la amenaza de violentar y perjudicar su bien inmueble y sus pertenencias. 3. La agresión actual o inminente que experimentó el señor Juan al encontrarse cara a cara con el ladrón que, de acuerdo a los hechos narrados en el caso, existió un enfrentamiento aludiendo al aspecto objetivo de la agresión. Y por último tenemos la proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Aunque en la narración de los hechos no se identifican la naturaleza de las armas o si hubo o no hubo armas, lo cierto es que sí existió un enfrentamiento, lo cual me permite inferir que existió una proporcionalidad en cuanto a la agresión del ladrón y la defensa del señor Juan, y lo que dio como resultado la neutralización del primero. Por cual, y de acuerdo a estos argumentos, creo que la sentencia absolutoria, que el señor Juan tiene una sentencia absolutoria en este caso. Entonces, con esta última intervención, queremos dar a conocer nuestra opinión acerca de esta actividad. Muchas gracias.